Hola a todos, mi nombre es Juan Claver, soy profesor del Departamento de Ingeniería, Construcción y Fabricación de la UNED y también miembro del grupo PATRIF, ¿no? De la SIF y de su grupo de trabajo PATRIF en Patrimonio Industrial de Fabricación. Bueno, como parte de las jornadas que se han programado, ¿no? Para hacer un poco una vista atrás, ¿no? de algunas de las actividades más representativas que desde este grupo de trabajo PATRIF se han venido desarrollando, un poco con motivo del aniversario de la SIF, de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Bueno, pues se me ha propuesto contar una de ellas, ¿no? Contar un poco una de ellas. Voy a hacer una aproximación parcial, ¿vale? La ponencia se llama Estudio Histórico-Tecnológico de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. Y bueno, esto tiene que ver con una propuesta que se nos hizo a algunos de los miembros de este grupo, de PATRIF, concretamente al profesor Miguel Ángel Sebastián y a mí mismo, de tomar partido cuando se estaba redactando el plan director de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, y concretamente dentro de lo que era el plan director, que lo coordinaba la arquitecta Estefanía Herrero, pues a nosotros nos pedía hacer un poco el estudio industrial, ¿no? El estudio de la parte industrial. También en ese estudio se incorporaba Carolina Castañeda, que en su caso lo que hizo fue centrarse un poco en el estudio de las reales fábricas en España para contextualizar lo que era esta Real Fábrica de la Granja. Y bueno, yo voy a contar un poco la parte que me tocó a mí más de cerca, ¿no? Con un poco el estudio de de esa evolución tecnológica de los procesos productivos de la Real Fábrica. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el edificio actual de 1770, del proyecto de 1770, se acaba la primera parte 14 años después, ¿vale? Y que, bueno, que son los restos de toda esta larga historia que vamos a ver, que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo, los restos que llegan hasta nuestros días, ¿no? Hoy convertido en museo, ¿no? En el Museo de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. Entonces, un poco el enfoque de este estudio pues siempre tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Con hacer un barrido de la gran evolución que habían ido teniendo todos estos procesos y las distintas instalaciones que estuvieron al servicio de la misma. Aquí, bueno, estos son dos líneas de tiempo que evidentemente así es imposible verlas. No voy a ponerme a detallarlas, simplemente quiero dar una imagen general, ¿no? Un poco de lo que se hacía, ¿no? Se iban viendo distintas etapas, ¿vale? Distintas etapas de la fábrica primigenia, las siguientes ampliaciones, la fábrica de planos, cuando deja de haber solamente fabricación de vidrio plano principalmente para espejos y empieza a haber otro tipo de productos, una etapa primero monoproducto y otra ya con cierta variedad, cuando empieza a haber pues maestros extranjeros que se captan para otros centros productivos. Cómo es interesante en esta línea de tiempo ir viendo, perdón que me he equivocado aquí de botón, cómo es importante ir viendo también que van apareciendo distintas maestrías, ¿no? En cada una de estas instalaciones, cómo algunas de ellas aparecen en la granja y otras se desarrollan a partir de cierto momento también en Madrid, ¿no? Y un poco esa evolución. También en el mismo sentido se quiso hacer un poco un recurso que se incluía como anexo de consulta en ese plan director, pues en el cual se daba una visual de la distinta evolución de los edificios, que era un aspecto al ir entendiendo cómo, según iban avanzándose, ¿no? en la parte tecnológica al servicio de los procesos y de los productos que se querían implementar en estas instalaciones y que se querían obtener como consecuencia de esa actividad, ¿no? Pues también un poco cómo se iba transformando esos edificios y también las tecnologías implicadas, pues cómo iban evolucionando, ¿no? Entonces, uno de los retos fue conseguir tener al final una visual de esa secuencia, ¿vale? Entonces, el aspecto cronológico es importante. Así como punto de partida, algunas cosas iniciales, ¿no? A comentar, ¿vale? Que podrían ser cosas que viésemos al final, pero bueno, puede tener su aprovechamiento el tenerlas ya como sabidas desde un principio, ¿no? Para que algunas cosas de las que vayamos comentando pues ya las tengamos contextualizadas, ¿no?
La fábrica de cristales planos fue dentro de lo que es la fábrica de cristales hasta 1746 la única instalación productiva asociada a la misma, ¿no? a esta ubicación y a esta actividad de fabricación de vidrio. Es decir, todo estaba centrado en fabricar vidrios planos, láminas de vidrio. Es a partir de 1746 cuando llegan primero oficiales franceses y después en 1750 cuando llegan oficiales o maestros alemanes, cuando empezamos a hablar de otro tipo de productos, ¿vale? Y siempre el objetivo fue conseguir láminas de cada vez un tamaño mayor, porque era un poco el reto con el contexto europeo, con el contexto próximo, principalmente con Francia, pues era un poco el reto, ¿no? Conseguir fabricar esos productos en el ámbito nacional que se tenían que estar exportando desde ahí. Entonces tenemos hasta entonces una etapa claramente monoproducto y centrada exclusivamente en el vidrio plano. El vidrio plano seguirá siempre en nuestro relato, pero a partir de 1746 pues empieza a haber otro tipo de productos, ¿vale? Que será la fábrica de labrados y, como decía antes, con la llegada de los maestros alemanes, pues en 1750 también la de entrefinos. Ahí tendríamos ya esa segunda etapa en la que hay cierta diversificación. También hasta 1746 la actividad de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso está totalmente contextualizada en la granja de San Ildefonso. A partir de entonces sí que empiezan a aparecer, lo veíamos en la línea de tiempo, en estas bandas grises, ¿vale? Es a partir de entonces cuando sí que empieza a aparecer alguna instalación también en Madrid en torno a los almacenes centrales de la compañía, etc., ¿vale? En general esas instalaciones no se replican, hay algunas excepciones de laboratorios que sí que cambian su ubicación de la granja a Madrid y tal, y algún caso muy concreto en el que sí que hay en los dos sitios, pero en general pues, las instalaciones están en un sitio o en otro. También en esta línea de tiempo se podían ver estas bandas que tenían que ver con los distintos maestros, ¿no? En general estos maestros, digamos que iban dominando la actividad durante cierto periodo, ¿vale? Y en general aunque algunas salas funcionaban de manera independiente, pues había una maestría común, ¿vale? Luego había otras situaciones en las que, como se indica en esta diapositiva, pues algunas salas podían subdividirse, ¿vale? Al final, aunque aquí no vamos a hacer en esta exposición, pues vamos a centrar más en la evolución del proceso productivo y en concreto del vidrio plano, por ser un poco el nexo común a lo largo de todo nuestro recorrido, ¿vale? No vamos a hacer mucho hincapié en la riqueza de la evolución de las maestrías y lo que cada uno de estos maestros fue aportando y dejando, pero realmente, como se puede ver en esta línea de tiempo, pues sería un aspecto que en su momento sí que se estudió en el documento que se elaboró y que es un documento, o sea, es un enfoque que da para mucho. Lo que pasa es que aquí, por no hacer una exposición tremendamente extensa, pues vamos a centrar un poco el discurso, ¿vale? Y hasta 1770 con el proyecto de Villanueva no hay ninguna instalación, digamos, fuera de extramuros relativa a lo que es la fábrica en sí de vidrios planos, porque sí que antes se establece una pequeña instalación para lo que es todo el tema de desbaste y pulido de las láminas que se fabricaban, pero lo que es la fábrica de vidrio plano siempre estuvo ubicada intramuros del Real Sitio y en 1770 se tomó la decisión de sacarlo. Ya veremos más adelante qué aspectos se consideraron y de dónde salió la decisión de esa ubicación final. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo un pequeño recorrido, ¿vale? Tendríamos que hablar primero de antecedentes de todo esto. Los antecedentes los encontramos a principios de siglo en Nuevo Bazán, ¿vale? Donde Juan de Goyeneche pues, había establecido un centro productivo, una población, de hecho un modelo bastante novedoso para la época, en la cual pues, donde no había nada, ¿no? Se había trazado una cuadrícula de calles con distintas instalaciones productivas, con también zonas para vivienda de los trabajadores y bueno, que había tenido durante una época bastante éxito. En esas instalaciones una de las actividades que se llevaba a cabo era la fabricación de vidrio y ahí estaba Ventura Sid, ¿vale? Que Ventura Sid, cuando Nuevo Bazán, la fábrica de cristales que había en Nuevo Bazán, la pequeña industria que había ahí de vidrio, pues hacia 1724
empieza a no ser rentable, entre otras cosas porque aunque se había instalado toda esta industria cerca de una materia prima fundamental que son los bosques, como combustible para poner en marcha los altos hornos y demás, pues cuando aquello ya empieza a escasear y digamos que esta industria empieza a flaquear, pues hacia 1724 más o menos la actividad cesa y en 1727 Ventura Sid acaba en la granja de San Ildefonso, donde la corona está intentando poner en marcha pues una industria potente para la fabricación de vidrio. El caso de España en ese sentido era curioso, porque realmente España sí que tenía unas condiciones de partida que no eran malas, ¿no? Digamos que en el siglo XVII sí que había tenido una industria vidriera significativa respecto al contexto próximo, respecto al contexto europeo. Tenía una corona que realmente demandaba los productos, ¿no?, que estas industrias fabricaban. Como digo, en aquel momento había un producto estrella que era el tema de las grandes láminas, ¿no?, y hacer láminas de vidrio cuanto más grandes mejor, y en concreto para el tema de los espejos. En el fondo era como un poco un alarde tecnológico, un alarde de poderío. Pero por contra, a pesar de que sí que tenía esa tradición, a pesar de que sí que tenía materias primas importantes, ¿no?, como por ejemplo barrilla, que había la planta que se usaba a través de un proceso de molienda para generar una de las materias primas fundamentales para los hornos de fundición en la producción de vidrio. En la zona de Murcia había mucha riqueza en este sentido, porque son plantas que crecen en ambientes con suelos con muchas sales y demás. A pesar de que tenía, en definitiva, muchos factores positivos para todo ello, iba con bastante retraso, porque en 1622, si no recuerdo mal, más o menos, Perrot en Francia ya había dado un salto tecnológico tremendo, que era una mesa de colado, que luego veremos, que en la granja está presente, ¿vale? Pero que, digamos que en este momento sí que se habla de que incluso Nuevo Bazán, Ventura Sid pudo tener acceso a estas tecnologías, pero en estos momentos en España lo que realmente se estaba utilizando no era ese método de colado en mesa, sino que era con soplado de caña, pues veremos más adelante, ¿no? Con soplado de caña se cogían los manchones, el vidrio incandescente, se soplaba, se vaciaba y se iban formando una serie de cilindros, también por la propia inercia del material, se iba alargando, luego se cortaban los extremos y al final se abría esa lámina, ¿no? Ese cilindro se cortaba a lo largo y se formaba una lámina que se iba venciendo hasta que quedaba un vidrio plano, pero un vidrio plano de muy pequeñas dimensiones comparado con lo que con esas mesas de colado se podía hacer y se estaba haciendo en otros lugares. Entonces, bueno, como decía, en 1727 Ventura Sid está en la granja y la corona está apostando por desarrollar esta industria, y digamos que le ceden unas instalaciones más o menos colocadas, ¿no?, en este plano de Méndez de Rao de 1734, de lo que es la ordenación urbana del Real Sitio de San Ildefonso, con toda la zona de jardines, tras el palacio y demás. Pues en esta zona de aquí, concretamente aquí, pues esta agrupación de pequeñas edificaciones pues eran un poco las que se ceden a Ventura Sid para que empiece a tantear un poco las posibilidades de una industria vidriera en el Real Sitio, ¿no? Probablemente este volumen principal sería el que tendría los hornos y las carquesas o estriques, que son los hornos de recocido donde luego se metían estos vidrios, lo iremos viendo más adelante, y luego estas edificaciones anexas, pues no podemos decir con certeza qué era cada cosa, pero evidentemente había otras necesidades, tahonas, carpinterías, etcétera, para hacer útiles necesarios y demás, y también las propias viviendas de trabajadores, ¿no? Entonces toda esta zona sería más o menos el germen inicial de lo que luego sería la primera fábrica de cristales planos, que no está en la ubicación de la actual, que es muy, muy posterior. ¿Vale? ¿Por qué se elige esta ubicación? ¿Por qué en la granja de San Ildefonso parece un buen sitio para poner en marcha esta apuesta por esta industria? Bueno, por un lado, lo que había fallado en Nuevo Bazán, el tema de los bosques, por desgracia era el combustible, pues aquí, con toda la zona de los Pinares de Balsaín, pues estaba asegurado, ¿no? Realmente era una zona en la cual había mucha madera
para tener, digamos, reservas suficientes para estos hornos, que hacía falta que alcanzasen unas temperaturas muy elevadas y por tanto hacía falta consumir mucha leña, pues siempre tuviesen ese combustible a mano. Por otro lado, había agua, ¿vale? Al estar en la base de estos montes, pues realmente llegaba muchos riachuelos a la zona en la que estaba ubicada la fábrica. Esto, de todas formas, en el caso de la granja era muy relativo, porque claro, llegaba el agua, pero antes pasaba por los jardines de palacio. Y en los jardines de palacio, bueno, pues también era una prioridad, ¿no? Para la corona. Además, quien haya visitado pues el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso sabe que estos jardines además tienen muchas fuentes. Entonces, bueno, realmente sí había agua, pero con sus matices, ¿no? Digamos que había agua después, había agua sobrante, ¿no? Después de satisfacer otro tipo de necesidades que no tenían que ver con la producción en la fábrica, sino que tenían que ver con, bueno, pues con dar servicio a todo el tema de los jardines de palacio, ¿no? Las fuentes, el riego, etcétera. Pero bueno, había agua, ¿no? No era un sitio donde no hubiese. Y luego estaba la corte, que la corte en el fondo es fundamental porque es el cliente, ¿vale? Es quien realmente demanda y subvenciona toda esta industria, porque en el fondo no estábamos hablando de productos de primera necesidad, estamos hablando de productos de lujo. Esos grandes espejos son demostraciones de poder, son tecnologías que ahora nos pueden parecer muy rudimentarias, pero que en aquel momento eran totalmente disruptivas, novedosas, ¿no? Entonces, esos eran los tres factores que realmente daban sentido a la ubicación. Luego había también proximidad de materias primas, de materiales cerámicos, canteras y tal, pero estos tres creo que serían los más destacables, ¿no? Luego, esa fábrica primigenia, ya veremos más adelante, ¿no? Cómo va sufriendo distintas ampliaciones, distintas modificaciones. En 1767, 10 años después de su puesta en marcha de esas primeras instalaciones, ¿vale? Hay una primera ampliación de la fábrica de planos, ¿vale? Que sería en esta zona. Vemos que es la misma en la que estaban esa serie de edificaciones, ¿no? Que comentábamos antes. Bueno, pues simplemente que sería una ampliación. Sí que Ventura Sid estuvo solicitando otras ubicaciones, pero al final se optó por la ampliación. Se barajaron distintas cosas, se barajó también hacerlo en un terreno nuevo, un poco más abajo en esta imagen, pero que sería más arriba en coordenadas, ¿no? Sería más al norte. Que tenía la ventaja para él de que podía seguir la instalación antigua funcionando, ¿vale? Tenía otros problemas de las viviendas y demás. Bueno, al final se optó por una cosa un poco intermedia que satisfacía a todos, que era ampliar lo que ya había, no hacía falta dejarlo sin funcionamiento y, bueno, y se mejoraban un poco las instalaciones. En ese sentido también es interesante, ¿no?, mencionar que, bueno, que por aquí había un cauce de un arroyo y que, de hecho, consultando textos pues, de épocas anteriores, ¿no?, a la instalación de estas primeras fábricas, pues habla de un molino de pan que probablemente hacía uso de esta fuerza motriz hidráulica, de la cual posteriormente la máquina del agua que veremos, que también dio servicio a parte del proceso productivo de la fábrica de planos, de vidrios planos, concretamente en todo lo que tiene que ver con el desbaste y pulido de estas láminas de vidrio, para que realmente esa función de reflectante y tal sea buena, ¿no? Si no, al final la imagen sería deformada. Entonces era una parte importante para el producto final y muy delicada, porque muchas láminas se quebraban, ¿no? Entonces veremos distintos ingenios hidráulicos asociados a esta fábrica de vidrios planos que claro, requieren, ¿no?, de esos cauces, ¿no? Y bueno, ahí vemos un poco la presencia desde el principio de esos hitos, ¿vale? Bueno, aquí un poco lo mismo, pero situado sobre una imagen aérea actual, ¿vale? Posteriormente, como comentábamos antes, ¿no?, empiezan a llegar otros maestros captados. Aquí había un poquito de espionaje industrial, pero en versión muy retro, ¿no?, muy vintage, si se permite la expresión. O sea, es decir, se captaban grandes maestros que tenían un conocimiento que aquí no se tenía, y la corona tenía la capacidad un poco de captarlos, por decirlo de manera, en algunos casos, suave, ¿vale? Y bueno, y en estas zonas, ¿vale?, en estas zonas todavía intramuros, ¿vale?, porque esta es la actual
fábrica, la que se conserva, ¿no? Que sería ya extramuros, pues en esta zona es donde se construiría la fábrica de cristales labrados y entrefinos que daría lugar a los oficiales o maestros, primero franceses y luego alemanes, en 1746 y 1750. De todas formas, ni de esta primera fábrica ni de esta se conservan absolutamente ningún resto. Lo único que tenemos es esta, la de 1770, ¿vale? Sí que veremos pues, que en la visita a la granja San Ildefonso puedes ir viendo distintos carteles, ¿no? Bueno, carteles no son como placas cerámicas en las que se ilustran pues, un poco cómo eran estos edificios en la ubicación en la que estaban, pero poco más, ¿vale? Y luego, bueno, pues al final algunas instalaciones anexas que tenían que ver con ampliaciones realmente de esta fábrica de labrados y entrefinos, ¿vale? Que era básicamente para el almacenaje de esa cantidad de leña ingente que era necesaria. Y finalmente, en 1770, pues la fábrica extramuros, ¿no? Luego está la casa del pulimiento, junto al río Cambrones, que bueno, ya comentaremos más adelante, que está como a unos 2 kilómetros del Real Sitio y que también formaría en el fondo parte, bueno, en el fondo no, de pleno derecho, de lo que serían las instalaciones asociadas al proceso productivo, en ese caso de vidrio plano, ¿vale? Luego, en 1809, con la Guerra de Independencia, pues las instalaciones cesan la actividad, ¿vale? Esto es lo que decía, ¿no? De que por el Real Sitio, cuando lo visitamos, pues hay una serie de paneles, pero hecho con esto, ¿no? con azulejo, que dan un poco testimonio de cómo eran aquellos edificios, la casa del pulimento original que estaba aquí, ¿vale? Las distintas fábricas, la de vidrios planos, la original, ¿vale? Luego la de entrefinos, el almacén de leña, junto a la nueva fábrica, ¿vale? Y luego, como comentaba, ¿qué pasa después? Bueno, lo que pasa después le vamos a dar una pincelada ahora y un poco más adelante otra pincelada, pero solo pinceladas, porque realmente lo que pasa después ya no, progresivamente como que deja de interesarnos para el objeto que nos tiene aquí en este momento, ¿no? Que es un poco dar una visión de cómo la fabricación de vidrio plano se va desarrollando en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Van evolucionando las tecnologías, van evolucionando las instalaciones que acogen esas tecnologías hasta llegar a la fábrica que se conserva hoy y entender un poco sus características a través de todo ese discurso, ¿no? A lo largo del tiempo. Digo que lo que pasa después nos interesa menos porque realmente hay una primera etapa que es la reactivación de la fábrica en 1813, ¿vale? Pero poco a poco va cambiando de manera rápida la relación con la corona, es decir, pierde interés por esta fábrica, por esta industria, hasta que al final, digamos que la suelta de la mano y evidentemente pues queda huérfana del músculo, ¿no? Del músculo financiero con el que antes contaba, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de situaciones, ¿no? En las que incluso en este periodo entre 1899 y 1907 ya no es fábrica de vidrio, sino que se fabrican otro tipo de productos que nada tienen que ver. Y finalmente la última etapa es con la constitución de una cooperativa de trabajadores de La Esperanza, que también tiene mucho interés y en el estudio industrial que se hizo ocupaba una buena parte del mismo, porque hay una gran variedad de equipos que van cambiando y demás, pero claro, no tiene interés, digamos, en el objetivo que tenemos hoy aquí, que es entender el diseño de esas instalaciones para el proceso productivo, porque básicamente lo que se hace es ocupar unos espacios que existían y que habían sido concebidos para un tipo de tecnologías, para un tipo de procesos, ocuparlos para otros que no tienen absolutamente nada que ver y adaptarlos pues, de manera directa porque están ahí, porque existen y punto, pero como quien se mete en una nave industrial y empieza a tirar tabiques para usarla para otra cosa que no tiene nada que ver con lo que era su función previa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las tecnologías sí que tiene su interés, pero desde el punto de vista de entender el edificio y el proceso productivo que albergaba en origen, pues la verdad es que no tiene ninguno. Veremos alguna imagen un poco para poner de manifiesto esa total falta de relación de lo que en aquella época se hacía. Se fabricaba fibra de vidrio, lana de vidrio, resistencias para tendidos eléctricos, o sea, no tenía nada que ver con el tipo de productos original y nada que ver las tecnologías que en esa época albergó
con el layout, con la distribución en planta, la concepción del proceso que da pie al diseño de Villanueva de 1770, ¿no? De su proyecto de 1770. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pone de manifiesto esta diapositiva, ¿no? Que nuestro discurso realmente acaba aquí, ¿vale? Nuestro viaje acabará un poco aquí. No obstante, daremos alguna pincelada, pero al final, en esta última etapa, hasta el cierre definitivo de la fábrica en el siglo XX, pues es que realmente es una pérdida progresiva de relación entre el edificio y el proceso productivo que alberga. Entonces, al final, no te da pautas lo uno para interpretar lo otro, ¿no? Ya tiene un interés muy relativo para el objetivo de esta exposición, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en el primer periodo, ¿no? Esa fábrica incipiente, esa cesión de una serie de inmuebles, ¿no? Para empezar a tantear, a hacer probaturas, ¿vale? Pues aunque no se conservan planos, pero bueno, consultando, ¿no? La referencia, una de las referencias principales en cuanto a tratados técnicos de esta época, sería la enciclopedia de Diderot, ¿vale? Pues no debería de distar mucho lo que en este espacio principal, en este volumen principal, donde estaría ubicado el horno de fundición, pues no debería distar mucho de lo que vemos en esta imagen de la enciclopedia de Diderot, ¿no? Que lo que vemos es un horno de fundición, donde dentro estarían los distintos crisoles. Los crisoles son los recipientes donde estaría la materia prima fundida y que luego esos crisoles se extraerían del horno de fundición para trabajar con esa materia que ya pues ha llevado a través de una temperatura muy elevada pues a una relación entre viscosidad y fluidez, que cuando hablamos de vidrio pues se habla de temperaturas de trabajo, temperaturas de reblandecimiento, que dependiendo de lo que vayas a hacer con ese vidrio, si lo vas a soplar, si vas a hacer un tipo de producto u otro, si lo vas a colar, ¿no? Pues tendrá que ser más viscoso, más fluido, menos fluido, ¿no? Para que lo puedas trabajar un poco de manera cómoda, ¿no? Entonces, bueno, junto a ese horno de fundición vemos aquí estas especie de galerías, que estos son hornos también, ¿vale? Son lo que se llaman estriques. Más adelante nos referiremos a esto como carquesas. Es un poco lo mismo, son hornos de recocido, es decir, son hornos donde luego el producto que has fabricado lo metes para que se mantengan unas temperaturas más bajas que la de fundición, pero aún así altas, para que digamos que el vidrio asiente, vaya consolidando sus propiedades con un enfriamiento lento, controlado, etcétera, ¿no? En este caso, como todavía estamos hablando de vidrios pequeños que se hacían por soplado de caña, si os dais cuenta, aquí lo que tenemos es unas galerías a las que se accede, y luego desde esas galerías tenemos pequeñas aperturas en las cuales estos distintos rectángulos lo que simulan son láminas de distinto tamaño, ¿no? Pero en cualquier caso todas bastante pequeñas. Cuando hablemos de otras tecnologías productivas veremos que en vez de acceder a estas galerías y tener estas embocaduras pequeñas para introducir en estos hornos de recocido pequeñas láminas de pequeñas dimensiones, la entrada pasará a ser aquí perpendicular a lo largo, ¿no? Y tendremos unas aperturas mucho más grandes porque las láminas serán mucho más grandes, básicamente, ¿no? Estos circulitos que vemos en la planta alrededor del horno son los púlpitos. Aquí tendremos alguna imagen, justo aquí, ¿vale? Eran espacios, bueno, aquí teníamos los hornos de fundición con estas varas, pues los operarios, los manchoneros que se llamaban, pues cogían los manchones, el producto fundido con ese estado viscoelástico del vidrio y empezaban a trabajar con él. Entonces, claro, con esas varas que eran largas hacía falta trabajar a cierta altura, básicamente porque si no había muchos procesos que tenían que ver con el propio peso del material, ¿no? Y en cómo iban jugando con la vara para ir dándole forma a ese producto, que se estirase por su propio peso y demás, no solo por el soplado, combinaban ambas cosas. Y para eso, claro, hacía falta, entre otras cosas, algo muy básico, ¿no? Que la vara y el producto no dieran en el suelo, ¿no? Entonces te hacía falta una altura. Esto había varias formas de hacerlo. En esta imagen, en planta, lo que vemos son estos círculos, que como digo son estos púlpitos. Aquí sería un operario subido a uno de ellos y te daban esa distancia al pavimento de la que comentaba. Hay otros ejemplos que se pueden encontrar representados en ilustraciones de la época en las cuales
directamente el horno estaba construido, digamos, en una zona elevada respecto al resto del espacio productivo, y entonces ya directamente, pues digamos que estaba, según cogías el material fundido, poco menos que te dabas la vuelta y ya estabas colocado en una situación de altura respecto al espacio con el que trabajabas con la baza, ¿no? Bueno, distintas formas que al final nos hablan de un mismo objetivo, ¿no? Aquí tenemos un poco unos alzados y unas secciones longitudinal y transversal de lo que serían esos hornos, con los crisoles en su interior, ¿vale? Y un poco los utillajes típicos, estas varas con las que progresivamente pues estos manchones pasaban de una forma como de pera, también haciéndolos rodar, ¿no? Por distintas superficies, ¿no? Hasta que, bueno, pues que íbamos consiguiendo una forma alargada, hueca, porque se iba soplando en el interior, y que tendía a parecerse a un cilindro, un momento en el cual se le cortaban los dos extremos y, como decía antes, con una especie de tijeras, ¿no? Pues se cortaba ese cilindro a lo largo y ya tenías una lámina que realmente no se abría como una hoja de papel. Ese proceso pasaba después en las horas, que podían ser hasta 24 horas, que se pasaba este material en estos estriques, o posteriormente llamados carquesas, en los cuales realmente el vidrio iba terminando de abrirse hasta formarse esa lámina, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos: crisoles abiertos, crisoles cerrados, ¿vale? Esos cilindros que se formaban para el vidrio plano y que luego se cortarían. Aquí vemos un utensilio que en el fondo era una optimización del proceso, ¿no? Al final son moldes para soplado en los cuales conseguías pues el mismo cilindro, pero digamos que simplemente por soplado el vidrio tenía la capacidad en ese estado viscoplástico de coger la forma de ese molde, que luego se abría y ya solamente te quedaba cortarlo. Entonces al final, bueno, digamos que el proceso es más rápido y sobre todo también depende menos de la destreza del operario, ¿no? Pues operario, si es todo muy artesanal, pues la habilidad del operario pues es clave. Esto tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? Visto desde el punto de vista de la producción de la fábrica, bueno, pues te interesa que no dependa tanto del operario, porque claro, a lo mejor no todos los operarios son igual de buenos. Visto o enfocado, ¿no? Desde lo que es ese patrimonio inmaterial del conocimiento de los oficios, pues también este tipo de evoluciones, pues como cualquier evolución tecnológica, pues también supone un poco la pérdida gradual de esa destreza y por tanto de ese conocimiento. Pero bueno, y aquí tendríamos al final pues esas láminas resultantes de cortar estos cilindros, y que al final, como vemos, claro, no, como no puede ser de otra forma, estamos hablando de láminas pequeñas, de pequeñas dimensiones. Al final, normalmente estábamos hablando de láminas de unos 24 pulgadas y en ningún caso más de 30, ¿vale? Cuando hablemos de esas mesas de colada, pues veremos que la cosa se dispara, ¿no? en términos de dimensiones. Aquí un poco lo mismo, vemos estos alzados de lo que sería la galería de acceso y las bóvedas de esos hornos de recocido. Aquí vemos lo mismo en una sección longitudinal combinada con este alzado, que es en el que se ven las embocaduras, ¿no? Para introducir el producto. Y bueno, y luego está el tema del pulido, ¿no? Del pulido, del desbaste, ¿no? y el posterior pulido, ¿no? Esto al final, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cajas, ¿no? Esto se cogía entre varios operarios y se movían esas cajas sobre las láminas de vidrio y demás. Estas operaciones, como digo, eran tremendamente delicadas. Normalmente esto se hacía sobre mesas de piedra que se humedecían con yeso, se ponía encima de ellas el vidrio. Las mesas normalmente, por ejemplo, con las de colada también se hace, deberían de estar algo calientes también, para que el choque tampoco fuese muy brusco. En cualquier caso, luego sobre ese vidrio se ponía arena y se iba frotando inicialmente a mano. Luego todo el tema de los ingenios hidráulicos que comentaba pues llevará a soluciones en las que esto se va automatizando progresivamente, ¿no? Pero inicialmente era a mano. Posteriormente, cuando se había hecho ese desbaste inicial, se solían juntar dos láminas de vidrio ya pulidas y entre ellas se ponía un esmeril muy fino y también se movían para seguir con el proceso, y finalmente ya pues se iba haciendo un pulido fino y que se iba inspeccionando visualmente un poco para conseguir lo que digo, ¿no? Pues al final no era solamente en ese objeto de lujo que la Corona vendía un poco, ¿no? Como a ver quién tenía el espejo más grande, ¿no? Era un poco esa idea, ¿no? Porque era una demostración de poder de un país respecto a otro, del avance tecnológico, del poderío tecnológico, del poderío monetario que había detrás. Entonces esas grandes láminas,
bueno, además de grandes, lo suyo es que cuando se mirase en ellos la realeza, pues no se viese deformado, porque me imagino que no les haría gracia y tendría sus consecuencias, ¿no? Entonces este proceso era importante para la calidad del producto final y era muy delicado porque evidentemente, como os podéis imaginar, pues estas láminas era muy fácil que se rompieran, ¿no? En cuanto hablamos ya de ciertas dimensiones y unos procesos tan manuales y demás, pues es fácil pensar en accidentes, ¿no? Bueno, a partir de que esta industria da signos de interés, ¿no? y de cierta rentabilidad para la corona y demás, pues ya pensamos en la ampliación. Como decía, no es una... Ventura sí te aspira a una nueva fábrica, pero al final es una ampliación, ¿no? Es un poco hasta 1770, hasta que no lleguemos aquí, en el fondo, en lo que es respecto a la fábrica de planos, van a ser todo añadidos, adaptaciones, ¿vale? Lo cual también va a hacer que cuando empecemos a ver esbozos de plantas, de cómo en este trabajo que se hizo se estimaba que podían ser esas distribuciones en planta, pues salga todo como un poco eso, una suma, ¿no? De espacios que no parece que respondan a una lógica muy clara, que no hay una gran simetría, ¿no? Como sí que lo habrá en el proyecto de 1770 de Villanueva, porque ahí digamos que se partía de cero y por tanto había libertad, ¿no? Bueno, lo que comentaba antes, ¿no? De la mesa de colado de Perrot, que efectivamente me sonaba bien la fecha, 1622, ¿vale? Pues esto, claro, es un siglo antes, ¿no? de que estemos hablando de la introducción de esta industria en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Como comentaba, sí que en algunos escritos hay constancia de que Ventura Sid debía de conocer estas técnicas. Lo que pasa es que una cosa es conocerlas y otra cosa es disponer de ellas, ¿no? Entonces, en la primera época, en la Granja de San Ildefonso, lo que hubo es vidrio plano por soplado, ¿no? Eso, como decía antes, te permite unas dimensiones que como mucho, bueno, estas de hecho serían tirando muy a lo alto, ¿no? Estaríamos hablando de ese orden de las 30 pulgadas, ¿vale? En cuanto ya hablamos de estas mesas, lo primero que ocurre es que simplifica muchísimo el proceso. Aunque no se consiga unas dimensiones mucho más grandes, el proceso se simplifica tremendamente, porque ya es verter un material y adoptar esa geometría de forma directa, ¿no? O sea, el vidrio está en un estado fluido y lo viertes sobre esa mesa, que ahora veremos, y claro, has ganado en agilidad, has ganado en esa destreza que tenía que tener el operario y demás, y todo el tiempo de recocido, pues digamos que el proceso lo has optimizado mucho. Y posteriormente, con otros modelos de mesa más evolucionados que el de Ventura Sid, que es la primera mesa de hierro que aparece en la granja, ¿vale? Pues con la mesa de bronce de Lorenzo Gargollo, que a partir de entonces serían ya todas de bronce, ¿vale? Que es un añito después, pues ya empezamos a realmente a despegar en cuanto a dimensiones, ¿no? Estas mesas, como se ve aquí, bueno, pues digamos que todo lo que es el utensilio, la infraestructura inferior sería de madera, pero claro, en la parte superior pues estaría ese metal, hierro en el caso de la primera mesa de Ventura Sid, bronce en la de Gargollo, ¿no? Y al final un poco la idea es lo que se ve aquí, es verter, tenía que haber una grúa, con este utensilio aquí se ponía el crisol, ¿vale? Y esto iba colgado en la grúa, con eso podías mover el material fundido a una posición justo encima de la mesa. En función del tamaño del vidrio, pues te haría falta más cantidad de material o menos, es decir, un crisol más grande, más pequeño, y digamos que con estas maniobras lo que podías hacer era, una vez que estaba encima de la mesa, los operarios podían hacer fuerza para volcarlo, para verter el material. Rápidamente, con estos rodillos se aplanaba a lo largo de toda la mesa, había estas guías, también de metal, ¿vale? Y se extendía de una forma lo más homogénea posible por toda la mesa hasta cubrir toda la superficie, que coincidía con las dimensiones de la lámina que se quería obtener, ¿no? Evidentemente, pues hay un incremento notable de las dimensiones, hay menos dependencia de ese aspecto humano, de ese aspecto artesanal, ¿vale? Hay también un incremento en la agilidad del proceso, ¿no? Aquí tenemos pues un esquema de cómo era esa primera mesa de Ventura Sid. Bueno, la primera no, la segunda, porque esta ya es de bronce, ¿vale? Entonces, estas lunas de mayores dimensiones, a su vez, claro, requieren
digamos que tiene unas implicaciones, no solamente es la mesa, aquí hay siempre dependencias, ¿no? Interrelaciones. Tú quieres obtener lunas de mayores dimensiones, vale, pues los hornos también te hace falta que tengan mayor capacidad, necesitas más material fundido y a su vez las carquesas, esos hornos de recocido para el tratamiento posterior también tienen que ser más grandes, ¿no? Y luego tienes un reto tecnológico en cuanto al raspamiento y pulido de estas lunas, pues también mayor, porque hay más superficie que pulir y también al ser de mayores dimensiones es más fácil que se generen ahí tensiones de flexión que rompan la luna, ¿no? Aparte de temas que pueden parecer muy evidentes, pero claro, si vemos una sección, bueno, esto es un alzado con una sección en planta, ¿no? de lo que serían estos altos hornos, con los distintos crisoles en sus distintas cavidades, pero si vemos una sección así longitudinal, claro, estas mesas, además de todo lo que hemos dicho, tendrían también que estar muy bien hechas y las carquesas, tendría que haber una coincidencia muy exacta de la altura de la mesa y la altura de la embocadura de la carquesa, porque luego en la lámina, una vez que está colgada en la mesa, lo que se hace es empujarla e introducirla, como quien introduce un pan, ¿no? Como la típica imagen del panadero metiendo el pan, pues metiendo la lámina se empuja, se arrastra para que entre en la carquesa, no se levanta ni nada, se partiría, ¿no? O se doblaría si todavía no está rígida. Entonces, lo que se hace es empujar esa lámina que se introduzca en esa carquesa y que ya ahí se quede el tiempo necesario para el tratamiento. Entonces, aquí también tiene que haber bastante precisión en algo que parece que dimensionalmente no hila fino. Hay algunos aspectos que sí que tienen que empezar a ser finos, y además todas las carquesas tienen que estar muy bien construidas a la misma altura. Todas las embocaduras de esos hornos de recocido tienen que estar perfectamente a la misma altura. El pavimento tiene que estar muy bien hecho, porque la mesa es la misma para todas. No hay una mesa para cada una de estos hornos de recocido. Hay una mesa, como veremos más adelante en otros esquemas, que se va desplazando hasta llegar a la zona de entorno del horno de fundición, se le verte el material y va a una carquesa que esté libre y ahí se mete ese vidrio en esa carquesa. Pero tiene que servir para todas las carquesas, para todos estos hornos de recocido, ¿no? Luego al final todos tienen que tener la misma altura respecto al pavimento para que la mesa funcione bien en todas, si no empezaríamos a tener problemas. También en esta época, bueno, a finales de esta época, porque esto es ya hablamos de 1743, aunque aquí pone 1747, eso es porque este plano se corresponde con un proyecto de ampliación de la casa de pulimiento que tendría que ver con estas dos salas, ¿vale? Pero de lo que estamos hablando justo ahora es de esta parte de aquí, ¿no? Que sería la máquina del agua, ¿no? O la casa de la máquina del agua, que tendría que ver con este ingenio, ¿no? Sería ese primer ingenio que decíamos, que aprovechando el caudal, o sea, la fuerza hidráulica, ¿no? El tema de todos los cauces de ríos y el agua que venía de los montes y pasaba previo paso por los jardines y demás de Palacio, pues se quería aprovechar todo ese caudal pues para una serie de operaciones automatizarlas, y en este caso se piensa pues en todo el tema del raspamiento de los vidrios, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se representa en esta maqueta que está en el museo, pues es la gran rueda que habría en esta casa de la máquina, que con un sistema de linternas pues convierte este movimiento circular en el plano vertical en un movimiento horizontal para activar todos estos ejes, que lo que tienen aquí son los raspadores de los vidrios, las láminas que se pondrían sobre estas piedras, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un primer hito en lo que empieza a ser la automatización de uno de los procesos, ¿vale? Aquí tenemos la primera tentativa, que un poco por interpretación de los distintos escritos que se tienen de la época, pues un poco cómo podría ser la fábrica de cristales planos, de vidrios planos en aquella época. Vemos que además de lo que sería ese horno central, y aquí estarían esas carquesas, un poco siguiendo esta distribución que vemos aquí de la enciclopedia de Diderot, con el horno central y luego las carquesas, que como decíamos antes, ahora ya no entras en una galería que es perpendicular al espacio central del horno y luego desde ahí perpendicularmente vas dando a dos lados, a dos carquesas distintas por aperturas pequeñas. No, aquí lo que tienes es en acceso directo desde el espacio central
a través de unos huecos de mayores dimensiones, porque las láminas ya son de mayores dimensiones, ¿vale?, a una batería de determinado número de carquesas, ¿vale? Entonces, una planta parecida a esta es la que se tiene ya en esa época aquí. Este horno, como decíamos antes, mayores dimensiones de tu vidrio, mayores dimensiones del horno que genera suficiente cantidad de material para generar vidrios de esas dimensiones, ¿no? Entonces, un poco interpretando pues los distintos datos que se van exponiendo en los textos de la época, la conclusión más probable es que esta zona donde había un horno para la frita, ¿no?, para básicamente la materia prima que luego se fundía en los hornos de fundición, ¿vale?, que se iba elaborando previamente y se iba almacenando para luego su fundición en los hornos principales, ¿no?, ya para el vidrio fundido. Pues este horno de la frita probablemente tendría que ver con el espacio de la primera fábrica, porque si os acordáis decíamos que no se construye en esta segunda época una nueva fábrica, sino que se amplía la anterior. Entonces, lo más normal, y un poco por la disposición de espacios que se comentan en los textos, sería pensar que este horno que pasa a ser de la frita es el que inicialmente era el horno de fundición de la primera versión, de la versión más incipiente de esta fábrica de vidrios planos de la granja, ¿no?, y que toda esta zona es la que se construye, digamos, nueva. Además vemos otra serie de espacios como la tahona, ¿no?, para la molienda, de las materias primas, la carpintería, que hemos dicho, todas esas mesas eran de madera, fragua para todos los utensilios, etc. Cuando se habla de oficinas en los planos antiguos, realmente no son oficinas administrativas, son cosas como la tahona, como la carpintería, etc., ¿no? Y luego espacios para almacenamiento de leña, ¿no?, para ese combustible que era fundamental. Y en torno a eso, patios, ¿vale? Vemos también una cosa que es importante, que son todas estas techumbres, ¿vale? Todas estas techumbres en este tipo de instalaciones, claro, tenían techos altos y demás, pero al final eran de madera. Los techos altos eran precisamente porque las grandes temperaturas, y siendo de madera, pues el riesgo de incendios era importante. De hecho, a lo largo de la historia de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso hay distintos incendios, ¿vale? Uno en 1753 y otro en 1770, en la fábrica de vidrios planos me estoy refiriendo, porque también en la de labrados hubo. El del 53 parece ser, ya lo comentaremos más adelante, que fue en esta zona, de la zona de frita, y que tampoco tuvo mayores consecuencias. Sin embargo, el posterior, el de la época de 1770, sí que fue en esta zona de las Carquesas, y ese es un poco también el que no lo dejó totalmente inutilizada la fábrica, siguió funcionando, porque no destruyó todas las Carquesas, pero es lo que motiva que se empiece a fabricar esa fábrica extramuros más adelante. O sea que el riesgo de incendio en estas instalaciones era patente, y de hecho pues en algunos momentos ocurría. Y también tiene que ver con una cosa interesante, que es la relación con la vivienda de los operarios. En algunos momentos se plantea el introducir viviendas en estas instalaciones para los operarios, porque hay que darles un lugar donde vivir y alojar a sus familias. Pero siempre se descartaba al final que fuesen estos espacios, hasta que empieza a haber otro tipo de materiales y empiezan a cubrirse los espacios, como en la fábrica de 1770 con ladrillo, ¿vale? Porque realmente era un riesgo no imaginario, sino que era un riesgo muy, muy real, ¿no? Luego veremos también que, por ejemplo, en un momento dado, sí que en las proximidades, bueno, enfrente, de hecho, de esta fábrica de planos, en lo que es la casa de pulimiento, ahí sí que se establecen unas viviendas, pero que también hay incluso decisiones de alejar un poco más esa casa de pulimiento, la zona, porque iba a tener también viviendas en la planta superior, de la zona de la fábrica de vidrios planos, un poco por el miedo a un posible incendio y que le afectase, ¿no? Esto es lo que decía, al final toda la mesa aquí, en el ejemplo, en la reconstrucción que hay en el museo, o en esta lámina de la enciclopedia de Diderot, pues se puede ver que evidentemente había mucha madera, ¿no?, y que todo se iba deteriorando. También había veces que, como el desplazamiento, aquí se ve la rueda, ¿no?, de esa mesa, como el desplazamiento tenía que ser en paralelo a las carquesas, a estas mesas se movían mucho, pues también el pavimento tenía que ser bueno. A veces se apostaba por madera, eso luego se iba desgastando mucho, había que sustituirlo mucho, pues motivo de más para que hubiese una carpintería, ¿no? De hecho, al final acababan sustituyendo esos pavimentos por losas de piedra, porque bueno, eran menos sensibles al desgaste, al impacto del devenir de estas mesas pesadas, metálicas, etcétera, ¿no?
Bueno, con esto llegamos a 1746, cuando, como decíamos antes, pues además de esta fabricación de lunas de grandes dimensiones, lo más grande que se sea capaz en cada momento, pues aparecen nuevos productos, ¿no? Y aparecen nuevos productos, como comentábamos, de la mano de maestros extranjeros, ¿no? Por eso aparece la fábrica de labrados o de franceses en 1746 y posteriormente en 1750 la de entrefino o de alemanes, ¿vale? Como digo, bueno, en el estudio que se hizo en su momento para el plan director, realmente, bueno, estas fábricas y estos procesos se estudiaron ampliamente. Insisto que aquí no vamos a meternos, primero porque si no la extensión ya sería elevadísima, porque aquí hay muchas cosas que contar, ¿vale? Y segundo, porque realmente donde estamos poniendo el foco un poco para poder interpretar el bien inmueble fundamental que se conserva hoy, que es el del Museo de la Real Fábrica, y que tiene que ver con esa producción fundamental de vidrio plano, pues para entender todo ese proceso, su evolución, ¿vale? Pues igual que descartamos la parte posterior, la parte final, la más reciente, porque no tiene nada que ver con aquello, pues bueno, estos otros procesos que se desarrollan en otros edificios, en otras instalaciones, pues también vamos a no abordarla, ¿no? Pero ahí está, ¿vale? Ahí existió y tuvo su importancia sin duda. Y durante una época también formó parte de las modificaciones de la fábrica que en aquel momento existía de vidrios planos, porque claro, estos maestros llegan y en algún sitio hay que ponerlos, ¿no? Entonces, también fue no solamente el aumento de esas dimensiones de los vidrios, sino también el darles un lugar de trabajo a estos maestros hasta que las nuevas instalaciones de sus correspondientes fábricas, que al final estuvieron en un mismo edificio, pues estuviesen disponibles, pues también había que hacerle huecos y también de ahí vino parte de las adaptaciones que se observan, ¿no? En esta época, además, hay que hablar del desarrollo y de la mayor independización de todo lo que es el proceso de raspado y pulido, que luego, en 1770, en la fábrica Extramuros, en la siguiente etapa, digamos que se enfoca al revés, se vuelve a aproximar y de hecho se integra en la nueva fábrica, ¿no? Como un área más. Entonces, dentro de ese enfoque, ¿no? del proceso de raspamiento y pulido, volvemos al plano que veíamos antes, ¿no? En el que decíamos la casa de la máquina de agua. Bueno, pues yo os comentaba antes que esto era una ampliación, ¿no? de esas instalaciones, ¿vale? Que tendría como fecha, ¿no? de proyecto en 1747, acabaría en 1749, y que realmente es curioso porque creo que aquí lo tengo efectivamente, la modificación, o sea, lo que realmente se hizo fue esto, lo que vemos aquí abajo, no lo que vemos aquí arriba. Este retranqueo de aquí se elimina, se alinea, se mueve este edificio realmente hacia arriba para quedar enrasado con esta fachada de la casa de la máquina de agua. ¿Y por qué se hace esto? Se hace por dos motivos que tienen que ver, por un lado, con el proceso productivo y por otro lado con la seguridad, con los riesgos de ese proceso productivo. Aquí estaba la zona en la que estaba esa fábrica de cristales planos, de vidrios planos, aquí era donde se desarrollaba este edificio, ni de una cosa ni de otra queda más que ese cartel que veíamos antes, pero claro, al final, al retranquearlo, al alinearlo con esta fachada, lo que hacías era alejarte un poco más. Eso, por un lado, te separaba las viviendas que iba a haber en la planta superior de este edificio para trabajadores, te las separaba un poco más de ese potencial incendio que podía tener lugar en cualquier momento en la fábrica de vidrios planos. Era un tema de seguridad. En esta segunda planta iba a haber viviendas, en las buhardillas, ¿vale? Y por otro lado, también tenía que ver con el proceso porque así te entraba más luz. Al separarte más de la fachada de la fábrica de vidrios planos, al tener una calle más ancha, una separación mayor, también le entraba más luz a estas naves. Y eso era importante porque al final, digamos que estamos hablando de una época en la que no hay medios metrológicos para ver la planitud de los vidrios que estás fabricando, ¿no? Al final es una inspección muy visual. Y la incidencia de la luz, que luego en la fábrica de 1770 también hablaremos de ello, era un aspecto clave para poder identificar a lo mejor esas aguas, esas rugosidades, esos ondulamientos en la superficie del vidrio y trabajar la zona para conseguir un resultado de mayor calidad, ¿no? Bueno, también en esa zona hay un hito fundamental que es el establecimiento de una nueva máquina y de un nuevo edificio para darle cabida a unos 2 kilómetros de lo que sería la fábrica de planos
que existe en aquel momento, que estaría aquí, ¿vale? El edificio de pulimiento original estaría justo enfrente y se hace una apuesta por venir hasta aquí. ¿Por qué se hace esa apuesta por alejarse tanto hasta esa posición? Que son 2 kilómetros, que hay que pensar que las láminas de vidrio que se fabricaban en esta fábrica de vidrios planos había que transportarlas ahí, y hay que pensar que se transportaban no como ahora, sino en carros, y que las carreteras, si se podían llamar carreteras, pues tenían el pavimento que tenían, y los carros la amortiguación que tenían, es decir, ninguna. Es decir, que es muy fácil imaginar la cantidad de vidrios, y de hecho y hay constancia de ello en los escritos de la época, que en ese transporte se rompían, se quebraban, ¿no? Luego era un tema delicado. ¿Por qué compensaba moverse hasta aquí? Porque aquí pasaba el río Cambrones y lo que tenías era una situación en la que toda la falta de agua para accionar estos mecanismos que se estaba teniendo en la zona posterior a los jardines, ¿no? por todos los cortes que sufría esta parte de la producción por necesidades de esos jardines, pues aquí digamos que te lo ahorrabas. Aquí tenías un flujo de agua más garantizado, más continuo, se construye una presa también. Sin embargo, lo que es la vida, ¿no? Al final hay otro tipo de problemas, justo lo opuesto. En vez de falta de agua, lo que tenemos aquí en algunas ocasiones es noticias de exceso de agua por temas de riadas y demás, que también dañaban las instalaciones. Pero bueno, el motivo de moverse hasta ahí pues es ese, ¿no? Aquí también hay que comentar pues, un hito tecnológico para la época, que era esta máquina de pulimiento de Juan Doblin, que estaba ubicada en esta casa del río Cambrones y que está representada. Hasta ahora hemos visto representaciones en la enciclopedia de Diderot, digamos, de distribuciones generales que podrían tener parecidos con lo que estamos comentando de las instalaciones que existían en la fábrica de cristales del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Aquí no, aquí estamos hablando de una representación específica de esta maquinaria, lo cual nos hace darnos cuenta de la repercusión, la relevancia que tenía este avance tecnológico en la época, ¿no? Que realmente se concebía como un granito, ¿no? Como realmente una cosa muy relevante, ¿no? La verdad es que actualmente, yo hace ya algún tiempo, estas fotos las tomé en 2019, cuando estábamos involucrados en el desarrollo de este estudio. En aquel momento estaba en absoluta ruina, lo cual es una pena, porque nadie que pase por ahí pues se puede imaginar el valor tremendo que realmente tiene este sitio, pero bueno, desconozco la verdad en qué estado está ahora mismo. Espero que sea mejor, aunque con estas cosas pues bueno, sueles llevarte desilusiones. Espero que sea la excepción, pero bueno, existir, en aquel momento todavía existía la ubicación, aunque fuese en ese estado. Un poco para esos hitos hidráulicos, ¿no? Compararlos un poco, pues aquí en esta tablita, ¿no? Podemos ver esa máquina del agua, ese nuevo edificio de pulimiento, esa ampliación que había, ¿no? De esas naves. La máquina hidráulica que Manuel Alonso Garza instala en esa misma ubicación, y la casa de pulimiento del río Cambrones, ¿no? Aquí la fuerza motriz, vemos que la diferencia estaría en esta máquina hidráulica de Manuel Alonso Garza, que combinaba la opción de esa fuerza hidráulica con el tema de la fuerza a sangre, ¿no? Es decir, con mulas. ¿Por qué? Por el tema que comentábamos, la constante falta de caudal para activar estos ingenios, ¿no? Que al final es la consecuencia de que se construya a 2 kilómetros, en vez de en la acera de enfrente, unas instalaciones para esta tarea, ¿no? Un poco por hartazgo de no tener ese flujo, ese caudal garantizado, ¿no? Entonces, bueno, pues muestra de ello es que la situación previa es prever un mecanismo de activación diferente que no tenga esa dependencia, ¿no? Luego, para garantizar que realmente pues tenga el poderío que tiene esa fuerza hidráulica frente al motor a sangre, a la fuerza animal, pues ya se toma la decisión de construir otras instalaciones en otro lugar, ¿no? En cuanto a el tamaño de los vidrios, pues aquí también tenemos el salto, ¿no? De pequeñas dimensiones a grandes dimensiones. Y en cuanto al número de pulidores,
pues un poco el gran hito, ¿no?, de esa casa de pulimento del río Cambrones era el tema de que podía activar hasta 100 pulidores. Es una barbaridad, ¿no? O sea, pongámoslo en dimensión. Realmente, en las instalaciones que se llegaron a construir solo activaba 32, pero la capacidad real que se suponía el diseño era de hasta 100. Y también aquí tenemos esta última columna en la que nos habla de la presencia de vivienda, la incorporación de vivienda a estas instalaciones. Es curioso, no tanto porque se integra aquí, sino que se integra aquí y no se integra en la fábrica de vidrios planos, ¿no? Eso es un poco lo que tendría que llamarnos la atención, y ya hemos comentado un poco el motivo. Aquí no hay fuego, aquí no hay hornos, ¿vale? Aquí no hay hornos que estén fundiendo vidrio, entonces aquí no hay peligro real de que haya un incendio. Más allá de lo que comentábamos de la casa de la máquina del agua, que cuando se amplía el nuevo edificio de pulimiento, pues se separa un poco más para poner distancia, ¿vale? Pero en tu espacio interior pues no están esos procesos que son los potencialmente peligrosos. Entonces aquí sí que se acondicionan espacios para trabajadores, mientras que en esos otros espacios no, pues por evitar ese riesgo, ¿no? Lo que decíamos antes, en esa constante adaptación que va sufriendo la fábrica de planos, aparte del tema de que necesitemos vidrios más grandes, también está el tema de dar cabida a esos nuevos maestros que en 1746 llegan desde Francia y posteriormente en 1750 llegan desde Alemania. En ambos casos, primero unos y luego otros, se les va a albergar en esta zona. La zona que se les va a ceder, por así decirlo, es, bueno, la peor. La peor. Pero bueno, a ver, realmente no es la peor, realmente es la que ellos necesitan, porque ellos no vienen a fabricar grandes vidrios planos, ¿no? Entonces no necesitan esas grandes carquesas, ni necesitan tampoco ese volumen de fundición que para esos grandes vidrios es necesario, ¿no? Entonces realmente, pues con esta zona en la que estaba todo el horno de la frita, pues probablemente para ellos fuese suficiente. En cualquier caso es el sitio que se les cede, es decir, el horno que no se dedicaba para la actividad principal de la fábrica, que eran los vidrios planos, pues se les cede a ellos. Hay una ampliación que tiene que ver directamente con ellos, que es todo el tema de incrementar, ¿no?, el espacio para leña. Por dos motivos, no solo por la presencia de estos nuevos maestros y esta nueva actividad, estos nuevos productos que evidentemente necesitan más combustible, sino también porque respecto a esta disposición con carquesas a ambos lados del horno, se empieza a tener una distribución con 3 lados de los 4 de este espacio central con carquesas, ¿no? O sea, entonces aquí se ponen carquesas también, y entonces aquí lo que había antes era esta zona de leñera. Entonces, entre que se elimina esta zona y que llegan nuevos usuarios, por así decirlo, que también requieren encender esos hornos, pues se construye una nueva leñera, y aquí en esta otra parte superior pues un nuevo patio, ¿no? Esas serían las principales modificaciones. En cuanto al tamaño de esos vidrios, pues como decíamos, siempre se está en constante intento de incrementar esas dimensiones, y aquí vemos cómo bueno, pues damos un nuevo salto, no en la mesa de Lorenzo Gargollo, sino en la de Alejandro Gargallo, que creo recordar, todo parece indicarlo, que era descendiente de, ¿vale? A pesar de que aquí cambia una letra, pero puede que sea incluso una rata mía, creo recordar que era descendiente el uno del otro, ¿no? Pero en cualquier caso son, pues eso, pues casi 10 años después, ¿no? Y evidentemente vemos asociado aquí pues un incremento de medidas, bueno, que nos puede parecer relevante o no, pero en la práctica, para la evolución tecnológica de la época, sin duda lo era, ¿vale? Posteriormente, como decía, esta zona que había acogido primero en 1746 a los franceses, en 1750 pues también pasa a acoger a los alemanes, y sí que se hacen algunas reformas en esta zona, en las estancias anexas, ¿vale? Para eso, insisto, cuando se ponen oficinas es porque lo ponen los planos de la época, y en los textos, pero no son oficinas, son pues taonas, herrerías, cosas de estas, ¿vale? Esos servicios auxiliares para la producción principal, que es la del vidrio, en este caso labrados, ¿vale? Con los maestros alemanes. Y llama la atención que aquí sí que hubo unas viviendas temporales, y llama la atención porque, claro, estamos en zona de riesgo, en zona de peligro de incendio, ¿no? Esto es interesante porque empieza a apuntar en una dirección que en 1770 pues ya tiene, según los textos de la época, un protagonismo muy fuerte, que es un problema
tremendo de vivienda en el real sitio de la granja de San Ildefonso, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco la justificación de por qué eso que muchas veces se ha ido a hacer y no se han atrevido de poner viviendas anexas a estos espacios, pues en este momento parece ser que probablemente no quedase más remedio que como medida temporal, pues hacerlo. Aquí vemos un plano de 1751 de un proyecto, esto no se hizo, ¿vale? Un proyecto de Ventura Seed para modificar estas instalaciones, fundamentalmente quitando esta zona, ¿no?, de taonas, etcétera, y moviéndola aquí para poder ampliar esta zona de leñera, que iba asociado un poco con la construcción de un segundo horno, aquí, segundo horno orientado a dar servicio a todas estas carquesas, ¿no?, de fabricar vidrio plano, que luego iría en toda esta zona de carquesas, es decir, es una ampliación de la fábrica de vidrio plano, ¿vale? Y evidentemente si metes un horno más, pues te hace falta mucha más leña, porque vas a tener más producción. Pero, bueno, esto es una escalera, que no lo he comentado antes, esta zona entre las carquesas, se derruyen algunas carquesas, es una escalera para poder acceder a la parte superior de los hornos. Esto al final no se hizo, no se construyó, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente denota un poco intenciones, y esto sí que es un plano, el primer plano que se tiene así de lo que es esta fábrica. Hasta ahora hemos estado con croquis un poco con lo que venía de los textos, de cómo, por dónde podían andar ubicados los distintos espacios. Esto ya sí que es un plano, y realmente lo único que se hace respecto a lo que había en el momento anterior, lo más representativo es esta zona de aquí, que sí que hay unas imágenes de un proyecto para la remodelación de la fragua y demás, que parece que sí que se corresponden con lo que aquí había, ¿no? Son unas imágenes que no he incluido en la presentación, un poco por lo mismo, por aligerar, porque hay mucho contenido en el tema de estudio y en el estudio que de esto se hizo, ¿no? Entonces, un poco por aligerar, pues bueno, he quitado bastantes cosas. Ya llegamos a la época extramuros, ¿no? En 1753, de hecho, creo recordar, un momentito para atrás, creo recordar que es en este plano, si hago aquí un poco de zoom, no sé si se llega a ver, pero aquí pone, aquí se pegó o prendió, no sé, algo así como fuego. No llego a leerlo muy bien, pero en esta zona, aquí vemos que pone frita, este es el horno de la frita, ¿vale? Aquí hay una indicación expresa en este plano, que es de 1753, de que hubo un incendio, ¿vale? Realmente ese incendio no es el que lleva a que en 1770 se construya una en algunos textos sí que citan este incendio, pero realmente eso entra en oposición con otros textos, porque de lo que se habla es que el incendio que motivó esa necesidad de construir una nueva fábrica lo es porque inhabilita algunas de las carquesas de este espacio central de producción de fábrica de vidrio plano, ¿vale? Y realmente este horno de la frita no lo es, evidentemente es necesario, pero se puede suplir de otras maneras, no es algo crítico. Es un incendio posterior, hacia 1770, que sí que es en esta zona y que motiva que se haga un proyecto, que es el que vamos a ver ahora, ¿vale? Para una nueva fábrica. Y como digo, se coloca aquí, extramuros. Es la primera vez que la fábrica de vidrio plano se coloca extramuros, ¿no?, del real sitio. Hasta entonces pues siempre había estado ubicada aquí. La fábrica de los maestros extranjeros había estado ubicada aquí. Esto había sido una leñera enorme, ¿no?, que se había construido para dar servicio a las fábricas. De ninguna de estas cosas se conserva nada, tampoco de la casa de pulimiento que había por aquí arriba, ¿vale?, justo enfrente de la antigua casa de cristales planos. Y este edificio extramuros sí que se conserva, ¿no? Es lo que nos llega hasta hoy. Se consideran en ese momento distintas ubicaciones, ¿no? Es decir, vamos a construir una nueva fábrica, ¿dónde la ubicamos? Una de las opciones es la misma ubicación. Esto tenía cosas buenas, ¿no? Pues dices, bueno, ya tengo, por ejemplo, el tema de los trabajadores, los tengo ubicados, ya tienen sus viviendas en zonas próximas, ¿vale? Bueno, no en la zona, en el núcleo urbano, ¿no? Tienen acceso pues, a la compra de víveres y tal, es decir, la logística de tus trabajadores no la rompes, eso está bien. Las obras que hacían falta obligaban a la parada de la producción durante cierto tiempo, ¿vale? Y eso era como quizás lo más duro de esa opción, ¿no? Si construías una nueva fábrica en otro sitio, aunque algunas carquesas se habían deteriorado, la producción sí que consta que seguía activa. Luego podías
aunque en unas condiciones más precarias, seguir fabricando estos productos mientras se construían las nuevas instalaciones. La segunda opción que se valoraba era en las proximidades de la casa de pulimiento del río Cambrones, ¿vale? Acercarte a esa parte del proceso. El problema eran los trabajadores, te los llevabas a 2 kilómetros, que bueno, que para el tema del día a día, pues no era lo más adecuado tampoco, ¿no? O sea, primero tenías que construir viviendas para ellos también ahí, o si no, que estuviesen yendo y viniendo, que no se valoraba, y si las construías ahí, pues también tenías el problema de cómo tenían que estar constantemente yendo al real sitio, pues a cubrir ciertas necesidades, ¿no? Luego estaba el tema de Balsaín, te garantizabas el tema de la madera, pero claro, tenías que construir muchas cosas nuevas, viviendas, etcétera, ¿no? Tampoco parecía lo mejor. Y al final la solución extramuros era como un poco un término intermedio. Decía, bueno, mantengo mis instalaciones dañadas pero todavía activas en funcionamiento mientras construyo la nueva fábrica. Los trabajadores de momento lo tienen todo solucionado, luego ya en la nueva fábrica sí que se construyen viviendas para ellos, como veremos, porque hay otros sistemas constructivos, ya el fuego no es un peligro, porque ya no hablamos de madera, hablamos de ladrillo, de materiales cerámicos. Y bueno, entonces lo tengo todo como un poco resuelto, ¿no? Me acerco un poco más a todo lo que es la zona de pulimento, de raspado y pulimento del río Cambrones, aunque realmente en este nuevo proyecto veremos que también se incluye una zona dedicada a esa tarea, ¿no? O sea que también sería una necesidad relativa, ¿no? esa proximidad, pero bueno, algo más cerca sí que se está más cerca de la salida del real sitio, ¿no? También por la zona en la que estaba, que era una zona pensada para el paseo, para el disfrute, con una serie de avenidas, así, también se piensa desde el principio en que sea un edificio singular, un edificio bonito, ¿no? por entendernos, ¿no? Representativo, y también eso pues justifica el uso de materiales más nobles y bueno, y unas dimensiones que ahora veremos que son importantes, ¿no? Entonces, con todo eso, pues al final tenemos el proyecto inicial de Díaz Gamones, de 1770, que no es hasta 1784 donde se completa una primera parte, ¿no? Como decía, es un edificio singular con materiales constructivos que son diferentes a los que se veían utilizando, ¿no? Dejémoslo ahí, en la fábrica de planos primigenia y sus sucesivas actualizaciones o modificaciones, y es la primera vez que esto está extramuros, ¿no? Aquí vemos ese proyecto inicial, ¿vale? Y claro, al final esto es totalmente rompedor con lo que hemos venido viendo. O sea, realmente si vamos un momentito hacia atrás, aquí lo que veíamos era una suma, una amalgama de espacios que se han ido incorporando en distintos momentos, en distintas etapas, porque la fábrica, si recordáis, empezaba aquí, luego se construye esto otro, luego se van añadiendo cosas, ¿vale? Es la primera vez que la fábrica se plantea como un espacio simétrico. Evidentemente aquí lo que es superpuesto son con colores, un poco para identificar distintos espacios, ¿no? Y realmente hay un protagonismo fundamental de una nave central con dos bóvedas, con dos cúpulas, una bóveda central y en el fondo tres espacios, el central y los dos laterales. A lo largo de este espacio central se colocan todas estas carquesas, tendrías dos hornos no tanto porque la producción fuese a ser doble, sino un poco pensando en que estos hornos, claro, a ver, ahora mismo tenemos materiales refractarios muy sofisticados, pero en aquella época se estaba probando, ¿no? Entonces, estos hornos muchas veces se averiaban, entonces el tener dos era más que nada para, si uno se estropeaba, que la producción no parase, ¿no? Activar el otro mientras se reparaba. Entonces, aquí tendríamos esos hornos que en el tiro de la cúpula tendrían su salida de humos, ¿no? Toda la cubierta era de ladrillo a rosca, luego esto ya, olvídate de peligros de incendio y demás, y luego teníamos, pues como digo, aquí en esta zona estaría la grúa que cogería el crisol, lo vertería en las dos mesas que tendría que haber aquí y aquí para ir metiendo las láminas en las carquesas, y luego por detrás había unos pasillos que son los atizadores, que básicamente era un poco para ir controlando la viveza del fuego de estos hornos de recocido, de esas carquesas, pues para controlar el tratamiento térmico de recocido, ¿no?
Entonces vemos una planta, un planteamiento que como es de cero, como es libre, pues realmente es muy coherente, muy simétrico. Tenemos ese espacio principal, luego un patio central enorme, en torno al cual se articulan unos cobertizos de leña abiertos, porticados hacia el patio. Esto es así, siempre eran espacios así abiertos para contribuir al secado, ¿no? No era al aire libre totalmente por la climatología del lugar, que evidentemente pues hay precipitaciones y la madera pues no se secaría, pero sí que eran abiertos, no cerrados, para que el aire pues contribuyese al secado de la madera y que fuese un combustible óptimo, ¿no? Y a los lados de esta distribución pues teníamos luego ya pues una serie de, pues eso, de espacios de servicio al fin último de la producción, pues como son la tahona para moler esa barrilla, el tema de almacenes, el tema de carpintería, de fragua para todos los utensilios, etcétera, ¿no? O sea, servicios auxiliares para. Y daros cuenta que aquí arriba se dispone esa sala de raspamiento, ¿no? Es curioso porque aquí tenemos un patio súper abierto, ¿no? Y un montón de procesos. En el fondo, como que todo está en torno a ese patio, como que en el fondo se da la sensación de, oye, aquí se fabrica vidrio plano en este espacio principal, y luego hay una serie de servicios anexos y todo el tema de la materia prima de combustible, más bien, ¿vale? Pues que también se usa en la fragua, que se usa tal. Y todo está como abierto, todo se mira, todo está como relacionado. Sin embargo, aquí este patio, realmente, aquí se cierra totalmente ese cobertizo de leña a ese patio posterior, y en el fondo esta nave de raspamiento está como separada, ¿no?, de lo demás. Es como que sí, forma parte del proceso, pero es como un proceso que viene después, ¿no? O sea, y es que en el fondo es así, o sea, es un proceso que viene después. O sea, todo tiene que ver con fabricar esa lámina, y luego ese raspamiento y ese pulimiento es una cosa que efectivamente viene después. Probablemente, viendo este plano, a más de una persona le llamará la atención la cantidad de vanos que hay en las paredes de esta nave de raspamiento. Y es por lo que decíamos, al final la inspección de la planitud de estas láminas tenía mucho que ver con una inspección visual, y ahí la luz pues juega un papel importante, ¿no? Y de hecho veremos un cambio de posición de esta nave de raspamiento que tiene que ver con conseguir una luz más plana, ¿vale? No tan alta como tenía con la ubicación dentro del edificio en su posición original, sino más plana, más de oeste, ¿no? Más de poniente, para que te entre más plana y todas esas ondulaciones pues se puedan percibir mejor. Luego lo veremos, pero en cualquier caso sí que se aprecia esa simetría que, claro, no hemos entrado a hablar de la fábrica de labrados y de entrefinos, pero esa fábrica de esos que se construye desde cero para esos maestros franceses y alemanes, que es esta planta de aquí, con una serie de hornos, aquí los templadores. Aquí, de hecho, llama la atención lo que os decía, ¿no? Como ya es con materiales nuevos, todo esto de aquí son en segunda planta viviendas, y esto que se ve en esta zona son chimeneas, o sea, no eran viviendas malas. Bueno, estas serían las de la primera altura, que eran para oficiales, las de las guardillas eran peores, ¿no? Pero sí que se ve en esa fábrica, como era de nuevas, como era de cero, sí que se ve un planteamiento que hasta ahora en la de planos, que en el fondo es la actividad fundamental de la fábrica de vidrios de la Granja, o al menos la original, ¿no? No se había podido tener un diseño como este. En esta fábrica sí, porque era nueva planta, pero hasta entonces la actividad principal, la que hace que surja esta industria en este sitio, había sido un poco un apaño constante, ¿no? Una evolución constante. Y en 1770 no, en 1770 ya, como se parte de cero, sí que reconocemos un proyecto, pues bueno, pues que tiene criterios de simetría, de organización, de un layout ordenado, lógico, como sí que se había percibido antes en esa fábrica de labrados y entrefinos, pero que hasta ahora no había sido posible en la de vidrios planos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, como decía, pues hay una primera fase de construcción. Lo primero que se construye es la sala de hornos. Luego el cambio de posición de la sala de raspamiento. Aquí he puesto rapamiento, perdón, eso es una rata, evidentemente. La nave de raspamiento y de pulido se cambia de posición. Al principio estaba colocada así en el plano original de Díaz Gamones. Se cambia por lo que decía, buscando una incidencia de la luz más plana que favoreciese esa inspección visual, ¿vale? Luego se van construyendo en este otro ala pues todas esas oficinas que, insisto, no eran oficinas como tal, eran tahonas, fraguas, carpinterías, etcétera, servicios auxiliares en definitiva, ¿vale?
Y realmente aquí, porque esto es un plano posterior, aquí, según el plano original, tendría que ir la leñera. Por eso aquí estamos superponiendo, vamos a estar superponiendo planos porque hay ciertas incoherencias, ¿no?, entre lo que se observa en distintos planos, ¿vale? Entonces, un poco para contarlo todo, pues vamos superponiendo cosas, ¿vale? Entonces, esa nave central, ese espacio central, como decíamos, tenía los dos hornos a los extremos, las mesas que tenían unos raíles, aquí se ve en esta maqueta, ¿no?, unos raíles paralelos a la hilera de carquesas, por las cuales, con esas ruedas que tenían estas mesas, pues iban discurriendo de lado a lado, ¿vale? Venían aquí estaría la grúa, cogía el crisol fundido, lo levantaba, lo colocaba sobre la mesa, se vertía y ya la mesa se desplazaba hasta donde estuviese la carquesa libre, ¿vale? Y volvíamos al horno. ¿Que se estropeaba este? Pues empezábamos a funcionar con este otro, pero las dos mesas iban siempre al horno que estaba activo. En ese sentido, bueno, hay algunas cosas, cuando se musealizan estos espacios, pues que llaman la atención, ¿no?, sin más. O sea, aquí por ejemplo en esta maqueta que es del museo, ¿no?, y aquí está esta apertura para meter el vidrio plano. Esta apertura más pequeña no es para meter otros productos más pequeños, hace un poco las veces de tiro, ¿vale? Aquí se percibe perfectamente el carácter abovedado, ¿no?, de ese horno. Claro, esto realmente, si el horno estuviese como por aquí hemos metido la grúa bloqueando el acceso a una carquesa. Esa carquesa está inutilizada por esa grúa, no se puede meter ningún vidrio porque tiene la grúa delante. Aparte, la grúa, el elemento con el que está relacionado sí o sí es con el alto horno, o sea, con el horno de fundición, que en este caso no se está contemplando, y de hecho se mete en el eje entre los ejes, ¿no?, de rodadura de esta mesa, cuando realmente no podría ser así porque lo interrumpe y te bloquea el acceso a esta carquesa, pero es que además había dos mesas, tenía que llegar un poco a las dos. Entonces, bueno, aquí también en esta representación de la mesa ya a escala natural, aquí está la maquetita y esta es la representación a escala 1:1, con la grúa y tal. Hombre, aquí, claro, la superficie donde se vierte el vidrio no es de madera. Lo que comentábamos antes, lo que es la mesa, la infraestructura inferior es de madera, pero la plancha sobre la que se vierte esto es metálica. Primero veíamos el ejemplo de hierro y luego posteriormente siempre mesas de bronce. Entonces, bueno, pues quizás son aspectos que no están muy bien logrados, ¿no? Bueno, aquí vemos imágenes, pues tomadas en su momento, en las visitas que se hicieron muchas visitas, ¿no?, para redactar el informe que se presentó como parte del plan director. Estos son el interior de las carquesas. Esto es el pasillo que comentábamos antes, ¿no?, de atizadores, que va a las traseras de esas carquesas. Estas serían las carquesas. Aquí está el pasillo de atizadores y va permitiendo activar un poco, avivar esos fuegos, controlar un poco su viveza, ¿vale? Y luego, bueno, hay unas situaciones, ¿no?, que empiezan a cambiar un poco la concepción de ese plano original de Díaz Gamones, en el cual era una fábrica para vidrio plano. Pero hay un problema. En 1778, pues la fábrica de Labrados, esa otra fábrica que hay intramuros, pues bueno, pues incendia, y entonces se empieza a plantear una cosa que hasta ahora no había pasado nunca, que era tener todas las fábricas, toda la actividad de la Real Fábrica, pero en el fondo todas las fábricas, la de vidrio plano, la de Labrados, la de Entrefinos, eran todas partes de la Real Fábrica de San Ildefonso, pero sin embargo funcionaban de manera independiente, tanto físicamente, salvo momentos en los que la fábrica de planos acogió a los maestros franceses y alemanes temporalmente, pero de manera circunstancial, ¿vale? Siempre se pensaron de manera independiente y siempre funcionaban de manera independiente. De hecho, era la fábrica de franceses, la fábrica de alemanes, y por contraposición a la de planos se la empezó a llamar la fábrica de españoles, ¿no? Entonces, realmente eran realidades muy separadas y por primera vez aquí se empieza a contemplar la posibilidad de que todo esté dentro de un espacio fabril común, ¿vale? Además, también con el tema acuciante que comentábamos antes de la vivienda, ¿no?, que estaba tensionando pues todo mucho. Esto tiene un impacto tremendo en lo que sería la concepción de ese plano inicial de Díaz Gamones, de 1770, al plano que tenemos aquí que corresponde más pues con la situación esta de Villanueva, ¿no?, donde ya
lo que se ve así como superpuesto en verde sería la superposición del plano geométrico de San Ildefonso en 1830, pero en el fondo te da una idea de lo que había construido en ese momento, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, al final, claro, no son planos hechos con AutoCAD, ¿no? Entonces, luego lo superpones y no coincide exactamente, pero sí que se aprecia pues que este volumen que se ve así en verde sería este de aquí, ¿no? Y que todo esto pues podría ser esta silueta verde que se ve aquí, ¿vale? En cualquier caso, este sea como sea, ¿no? Al margen de la anécdota de que no coincide exactamente, pero sí que parece corroborar la materialización de esa parte en 1830, pues todo esto sería un poco lo que vendría a materializar es que aquí se colocan todas esas instalaciones para dar cobijo a esos operarios de las fábricas que se han incendiado, ¿vale? En la zona en la que en el plano original estaba la leñera, ¿vale? Consecuencia de eso, pues se tiene que construir, claro, la leña te sigue haciendo falta, se tiene que construir una leñera aquí que quedaría en el centro de lo que originalmente era el gran patio de la fábrica. Luego, bueno, el proyecto original de Díaz Gamones, pues con una de sus características fundamentales, que será ese plano central en torno al cual se organizan los espacios productivos y sus espacios de servicio, pues empieza a desdibujarse, ¿no? Porque ya, bueno, como pasan estos proyectos que se desarrollan a lo largo de tanto tiempo, pues se empieza a perder. Sí que se ve en un plano previo de 1800, pues que, por ejemplo, esto sí que parece que está cerrado, pero aquí no hay ese volumen de la leñera que nos llega hasta hoy en el centro de aquel patio principal del proyecto de Díaz Gamones, sino que hay aquí un elemento como perpendicular que bien podría haber sido una pequeña leñera temporal, ¿no? O algo así, hasta que se toma, se realiza el otro proyecto, ¿vale? Y luego es interesante todo este tema que se ve, que ahora lo comentaremos, de la canalización para llegar a la zona de raspamiento, para activar los ingenios que ahí hay, ¿vale? En estas nuevas instalaciones, ¿vale? Vamos a ver aquí, lo que hay es lo más reseñable, ¿no? Sería un poco el intento por abordar varias tareas distintas, varios procesos distintos de manera simultánea, ¿no? Empezamos ya a hablar de maquinaria multitarea en el fondo, ¿vale? Aquí tenemos un poco un plano, una planta, en la cual se ve cómo a esta rueda que activaba los raspadores, ¿no? de esta nave de raspamiento, esta rueda que se ve aquí, que estaría entre dos hileras de pilares muy sólidos, pues este sería el hueco en el que se alojaría esa rueda, esa noria, ¿no? Y claro, a esa noria le tendría que llegar por la parte superior agua que garantizase su funcionamiento, esa canalización que se apuntaba aquí, ¿no? Que tendría que entrar como a esta altura de la nave y venir de fuera de las instalaciones de la zona del monte, ¿no? Entonces, esa rueda estaría aquí en este hueco, se trasladaría por este sistema de rueda linterna ese movimiento vertical a un movimiento horizontal y luego posteriormente a los raspadores y pulidores, ¿vale? Pero lo que hace Tomás Pérez es, en esta zona de aquí, ¿vale?, incorporar unas muelas que servían para todo el tema de la molienda de la materia prima. Luego ya es una máquina que no solamente te activa los pulidores y los raspadores para todo ese desbastado de las láminas y el pulimiento, sino que más allá de eso te está haciendo otro proceso involucrado en el proceso productivo, que es toda la molienda de la materia prima, ¿no? Aquí se conservan en el museo todavía las muelas en su ubicación, las 4 muelas. No recuerdo si se conservan las 4 o 2, ya no me acuerdo, creo que aquí sí que se ve la otra, no estoy seguro. Pero bueno, se aprecia muy bien, se entiende muy bien ese espacio central. Y luego todo el tema de la iluminación, ¿no?, que como decíamos antes es importante para la inspección de las láminas. Aquí tenemos una maqueta de cómo funcionaba esto, ¿vale?, con esa gran rueda central que se le alimentaba el agua desde la parte superior, luego las mesas de piedra donde se colocaban las láminas de vidrio, ¿vale?, y en esta zona de aquí las muelas para la molienda, ¿no? Una máquina multitarea. Pero no quedaba ahí la cosa, porque posteriormente también, que aquí se ve, ¿no?, este señor que está aquí arriba, se plantea un eje, creo que tengo una imagen aquí a continuación, efectivamente, también se aprovecha ese movimiento
para subirlo a través de este eje vertical al piso superior, y ahí se activan otros mecanismos para el labrado de ciertos productos de vidrio. Luego ya tenemos realmente una máquina multitarea que para la época es realmente sorprendente, ¿no? Porque tenemos 3 tareas accionadas por el mismo mecanismo, por la misma maquinaria. Por un lado el raspado y pulido de los cristales, por otro la molienda de las materias primas, y por otro lado en el piso superior el tema del grabado de ciertos productos, ¿no? Entonces, bueno, realmente una cosa importante. Para eso era necesario el tema de, ya lo hemos visto en épocas anteriores, ¿no? El tema del caudal de agua constante y demás. En ese sentido, la nueva fábrica, pues hoy en día es difícil verlo, ¿no? Yo aquí en este plano y con fotografías que se fueron tomando en las distintas visitas, pues se puede ubicar dónde estaban, digamos, los almacenes, los depósitos de agua dentro de la propia fábrica, un poco para garantizar que en épocas de sequía pues se seguía teniendo agua, y luego la canalización hasta entrar en la como en la cota superior de la nave de raspamiento para alimentar a esa noria, ¿no? Bueno, con estas imágenes pues lo he intentado ubicar in situ, y aquí con imágenes antiguas de archivo pues se ve, por ejemplo, uno de los depósitos y el canal que va hacia ese edificio que está al fondo, que es la nave de raspamiento, ¿no? Aquí alguna imagen más, ¿vale? Ese es el canal, aquí también se ve, y como luego pues cuando llega pues efectivamente se choca con ese edificio, con este de aquí, ¿vale? Que sería la nave de raspamiento, y ahí ya entra y bueno, pues activa la noria, ¿vale? Por otro lado, también se solicitó en 1805 la reapertura del edificio de raspamiento y pulimiento, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente comentar un aspecto, bueno, que me parece que tiene su interés, ¿no? Que es que la maquinaria proyectada por Demetrio Crowe, aquí, si os fijáis, en cada cristal, digamos, hay 2 pulidores, ya no solamente hay uno. Y esto, claro, es un poco, tiene que ver con ese efecto dominó que venimos comentando todo el rato, ¿no? Cambias el producto, ese cambio te lo permite una nueva tecnología, pero al mismo tiempo el cambio de producto, pues si quieres láminas más grandes te afecta al horno, si quieres láminas más grandes también te afecta, en este caso, a la superficie que tienes que pulir. Y en este caso, claro, al final eran láminas ya tan grandes que cubrirlas con un solo elemento era complicado, y por eso en esta máquina pues se añade esta novedad tecnológica en la cual había 2 elementos que efectuaban esa operación. También en la fábrica, como decíamos antes, bueno, pues hay espacios de vivienda, aquí se ve esas naves, de ese ala lateral en el cual se empiezan a construir en las plantas superiores las viviendas, y concretamente estos son imágenes de las viviendas buenas, por así decirlo, ¿no? De las de oficiales y maestros en primera planta, que bueno, de hecho aquí se ve todavía un poco la huella de esas grandes chimeneas francesas que hablan un poco del nivel que para la época tenían esas viviendas, ¿no? No eran malas viviendas. Luego las de las guardillas, insisto, pues ya era otra cosa, pero bueno, ya digamos están incorporados, porque aquí el peligro de incendio ya no es real. Las naves donde se están activando los hornos tienen ese cerramiento superior con cúpulas y bóvedas de ladrillo. Luego ya la vivienda se incluye como parte del sistema fabril sin ningún tipo de problema. Por último, esta última parte, ¿vale? Que cierra la manzana. Bueno, aquí hay algunos textos que hablan, ¿no? De que es que en un momento dado, cuando se quiera albergar aquí, porque son estos espacios los que se ceden a los maestros de la fábrica de labrados y entrefinos, pero en un momento dado en algunos textos se menciona que se quiere construir una instalación similar. Esto evidentemente, esta planta de aquí no tiene nada que ver con esta, no son tres cuerpos ni nada parecido. Aquí sí que parece que hay un arranque. No sé, la verdad es que es difícil saber si quizás aquí se quiso hacer algo, no sé, probablemente no, pero bueno, aquí sí que al menos hay un intento, a lo mejor de cerrarlo con una magnitud, pero bueno, en la práctica se ve que acaba teniendo otra. Yo creo que se cierra la manzana un poco por cerrar el recinto fabril, pero que se aleja de lo que probablemente en un momento dado se quiso hacer, ¿no? Aquí también en este grabado de Fernando Brambilla pues también se ve un poco la visual, bueno, este fragmento, porque es un grabado enorme, ¿vale? Se ve un poco la visual que en aquellos años pues tenía esta parte de la fábrica, y que hoy en día pues también queda con una escala bastante inferior a otras zonas.
Bueno, un poco lo que comentábamos al principio, que la parte posterior, después de la Guerra de la Independencia y la reapertura de la fábrica, bueno, pues no es objeto de la exposición que tenemos aquí, porque lo que estamos haciendo es intentar entender la fábrica de vidrio plano que nos queda hoy, su distribución, su diseño, al servicio de un proceso productivo que no es el que tuvo después en estos años posteriores, ¿vale? Aquí ya hablamos de nuevos productos de vidrio, moldeados de construcción, aisladores eléctricos, fibra de vidrio y derivados, no tienen nada que ver con el vidrio plano y ni tampoco el momento tecnológico es el mismo, ¿no? que en 1770. Hay evidentemente otras maquinarias, otros tipos de hornos, no sé, ya no hablamos, hablamos de hornos ya no accionados con leña, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no tiene nada que ver. Entonces, una cosa es dar un vistazo, evidentemente el estudio, todo esto se estudió en profundidad y se detalló toda la actividad productiva que en este edificio hubo hasta el cese definitivo de la actividad y el abandono de las instalaciones, ¿vale? Pero una cosa es ser consciente de eso y otra cosa es que forme parte de este discurso, porque nada tiene que ver. De hecho, aquí las 3 imágenes que he seleccionado, de las muchas que se incluían en el informe a través de la consulta de los archivos existentes, pues bueno, son bastante representativas. Esto es la nave de raspamiento y pulimento. Estos son esos pilares en la zona esa central, ¿no? Donde en determinado punto se ubicaba esa noria que activaba todo esa máquina multitarea, ¿no? Y se ve, bueno, pues como aquí lo que se está fabricando es con lana de vidrio esas mantas, ¿no? Bueno, nada, no tiene nada que ver. De hecho, si vemos las plantas de esas épocas, todo este espacio, que es una nave diáfana enorme, se compartimentó mucho, porque, claro, no era para un único proceso, ni requería todo ese espacio. Entonces, como eran procesos muy distintos, pues se compartimentó mucho. O sea, en las plantas se ve mucha tabiquería, que afortunadamente hay mucha de esa tabiquería hoy en día se ha eliminado para poder comprender el espacio en su ser natural, ¿no? Original. Esto de aquí, por ejemplo, también es curioso, son esos pasillos de atizadores en la nave central, donde los hornos de recocido para esos grandes vidrios, que como ya no se están usando esas carquesas para esa función, pues aquí se aprovechaba esos pasillos un poco para disponer unos raíles y unas vagonetas y transportar material, ¿vale? Nuevamente nada que ver con el uso original. O este espacio, ¿vale? Que vemos, si nos fijamos un poco, esto es una de las cúpulas donde está uno de esos hornos de fundición y estamos en el interior de la nave de cañón, del arco de medio punto, del espacio principal, ¿no? de toda esa producción de vidrio plano, y sin embargo, bueno, pues aquí vemos una suerte de distintos elementos productivos, pues que claramente son de esa época ya posterior, del siglo XX, de principios del siglo XX, y que no tienen nada que ver con todo lo que originalmente dio lugar a este espacio, ¿no? Entonces, un poco la justificación de por qué hemos centrado el discurso en entender ese proceso de fabricación del vidrio plano, porque al final es el que esa tecnología, ese objetivo, esos procesos son los que dimensionan en este caso estos espacios. Hemos ido viendo cómo van cambiando hasta llegar al diseño de ese espacio de fabricación de vidrio plano que hoy se conserva, ¿vale? Y es un poco la relación entre el espacio que vemos, que percibimos, y las pistas que dé, las pautas que permita, que ofrezca para poder interpretar el por qué es así, ¿vale? De la mano de dar un servicio adecuado al proceso productivo que acoge, pues de ahí viene todo, ¿no? Y en la medida que seamos capaces, pensando en que esto ahora mismo es un museo, ¿no? De respetar esas pautas y de que el visitante pues también pueda apreciarlo y entenderlo, que tenga pistas suficientes, pautas suficientes para entender por qué el espacio es así, pues estaremos hablando de un éxito o de un fracaso. Esto es una imagen de 2019, ¿no? Cuando se redactaba el plan, de ese espacio central. Ya hemos explicado bastante, cada uno que juzgue, y bueno, un poco como imagen final el tema este de las 2 líneas de tiempo centradas un poco en la aparición de instalaciones, las maestrías y tal, y otra más centrada en la evolución de los espacios y las tecnologías, y por mi parte nada más, simplemente esperar que os haya parecido interesante y bueno, y daros las gracias por vuestra atención.